No hay otro como tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. No hay otro como tú, bendito eres tú. Señor, yo te doy gracias. Gracias, bendito Jesús. No hay otro como tú, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. Bendice este tiempo, bendice a aquellas personas que estarán escuchando este video, Señor. Que sea edificación para sus vidas y bendición en gran manera para sus vidas, Señor. Te pido que tú nos des hambre y sed, Padre, para buscar tu presencia, para buscarte en oración, para tener esa hambre y sed para tu palabra, Señor. Bendiga a aquellos, Señor Jesús, y sana todo dolor, toda dolencia, Señor. Tú eres nuestro sanador. Sana al que tiene tumores, sana el de cáncer, Señor. Libera, sana, Señor. Rescata, Padre Santo. Sana el que tiene enfermedad de rodillas, que tiene dolores estomacales, que tiene, Señor, enfermedad en la sangre, en el cerebro, que tiene enfermedades, Señor, mentales, Padre. Ve a ese lugar y toca su cuerpo, Señor. Tú eres nuestro sanador. Creemos, Señor, que tú eres el único Dios que puede sanar, que puede liberar, que pueda transformar. Toque ese alcohólico, Señor, ten misericordia de ese homosexual, Señor. Todo espíritu inmundo, Señor, tú puedes romper cadenas, tú puedes romper toda maldición generacional, Señor. Tú puedes tocar, Señor, esa vida. Tú puedes derramar tu Espíritu Santo y use tu sierva, Señor, para predicar tu palabra con denuedo y autoridad. No hay otro como tú, Señor. Eres bendito, eres glorioso. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres tú. Gracias, Señor. Eres excelso, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Extiende tu mano y toca, Señor. Toca, levanta hombres y mujeres de Dios, de ayuno, de oración, de intercesión, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No hay otro como tú. Bendiciones. Espero que estén teniendo un día hermoso esta semana en la presencia del Señor y que su Espíritu Santo los acompañe y su gracia. Hoy voy a compartir un poco de la oración eficaz y cómo pedirle a Dios en medio de la oración. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 1:7, dice la palabra de Dios así. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida, ni los que te quieran mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, que redagulle, que corrige, Señor, que enseña, Padre Santo. Ve con esa espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, cambiando y transformando nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, habla, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que el Señor se presentó a Salomón de noche y le dijo Dios: pídeme lo que quieras. En ese momento, yo creo que muchos, sin la dirección de Dios, tal vez pidiéramos, no sé, un carro del año, una casa grande, o ganarme la lotería, o mucho dinero, o mucha ropa, o muchas cosas, vanidades de este mundo. Pero para Salomón, yo creo que él no le vino todas esas cosas, sino que él pidió ciencia y sabiduría para gobernar al pueblo. Y no fue fácil, la verdad, gobernar un pueblo, el pueblo de Israel, porque sabemos en el Antiguo Testamento muchas veces se apartó de Dios, se iba tras ídolos, fornicó, pecó, fue de dura servidumbre. La verdad que se apartó muchas veces de Dios, y Dios aún ya sabía, y Él le dio comida a su pueblo. Él sabía lo que iba a pasar. Cuando Dios abrió el mar rojo,
Él sabía que iban a estar 40 años en el desierto, tratando de llegar a ese pueblo que fluye leche y miel, todas esas ciudades que iban a conquistar. ¿Qué era de ellos? Al pueblo, a ese lugar, a la herencia que Dios habló a Abraham y le prometió. Y pidió sabiduría y ciencia a Salomón. Y así nosotros debemos de pedir cuando venimos a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ir delante de Él y pedir conforme al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Él es quien nos ayuda a orar, porque dice que no sabemos lo que nos conviene, no sabemos cómo orar, pero Él nos puede ayudar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Él es ese intermedio que nos ayuda a cómo pedir conforme a la voluntad del Padre. Y así debemos nosotros venir siempre delante de Dios, pedir siempre dirección cuando venimos en oración, cuando venimos a conversar con el Señor, cuando venimos a pedir, cuando venimos a poner nuestras peticiones delante del Señor, cuando venimos a conversar con el gran yo soy. Debemos de siempre pedir dirección y guianza del Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar a pedir todo que nos conviene, todo perfecto conforme a la voluntad del Padre. También debemos de pedir esos dones, ese don de lenguas que es tan poderoso. Al conectarte con el cielo, es tú orando en diferentes idiomas, hasta angelicales. Dice la palabra de Dios que uno ora misterios, uno ora por tantas cosas, por ser edificado, por ser fortalecido. Y es una conexión con Dios, es una oración perfecta. Pide tantas cosas. Hay muchos beneficios en la oración en lenguas, pasando tiempo con el Espíritu Santo. Tú eres fortalecido en el Señor cuando uno toma el tiempo y busca a Dios. Dice, y todo lo que pidieras. ¿Cómo estamos pidiendo nosotros cuando venimos delante de Dios? ¿Nos aburrimos? Estamos orando 5 minutos y ya no queremos orar, no queremos adorar, cantamos o venimos solo por pura rutina. No, tenemos que venir dispuestos, tenemos que venir delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él se va a manifestar, sabiendo que vamos hacia el único Dios. Estamos entrando a ese lugar santísimo. El velo se rasgó para que nosotros ahora podamos entrar. A cualquier hora del día podemos invocar a Dios. A cualquier hora del día podemos agradecerle. A cualquier hora del día podemos alabarle. Podemos exaltar a nuestro Dios, porque Él es digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración. Y es por misericordia y gracia que nosotros estamos aquí de pie, estamos aquí respirando con salud. Tenemos muchas bendiciones. La palabra de Dios dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Mi hermano, mi hermana, tenemos que ir delante de Dios deseando más de Él, deseando de su presencia, pedir más que nada esa hambre. Tenemos que tener hambre de Dios, hambre de su palabra, un anhelo, un deseo. Y siempre que vamos delante de Dios debemos de pedir hambre y sed de Dios, de su presencia, de su voz. Queremos escuchar su voz. Necesitamos ser dirigidos por medio del Espíritu Santo, que es la perfecta voluntad del Padre, para pedir perfecto, para pedir todo conforme a su voluntad. Por eso dice, todo lo que pidieres. Por eso nosotros debemos de pedir todo conforme a su voluntad, en oración, y tenemos de creer que lo vamos a recibir. Salomón oró y dijo, dame ciencia y sabiduría para gobernar este pueblo. Absolutamente él creyó, él necesitaba, dice Dios. No pediste ni riqueza, no pediste para ti, no pediste oro ni plata, pediste ciencia, pediste sabiduría, pediste inteligencia para gobernar a mi pueblo. Y así nosotros debemos de buscar a Dios. Pedid paz, pedid gozo, pedid de su presencia. Debemos de pedir nosotros sabiduría para poder
tener una mejor relación en nuestro trabajo, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Debemos de pedir la verdad, que Dios nos sane, que quite cosas malas en nosotros. Nosotros debemos de pedir que podamos caminar más en el Espíritu. Debemos de pedir todas las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Si tú pides todo conforme a la voluntad de Dios, a su tiempo, Dios te lo va a dar. Si tú pides, abre mis ojos, abre mis oídos, afina mis oídos para escuchar más tu voz, dame sensibilidad, Dios te lo va a dar a su tiempo. Dios te lo va a dar, mi hermano, mi hermana. Nosotros debemos de crecer más en Dios. Al buscar de Dios, debemos de aprender a alabarle, agradecerle y pedirle las cosas espirituales. Dice, buscad y hallaréis. Si nosotros buscamos el rostro de Dios, buscamos la inteligencia, buscamos la palabra de Dios, Dios ve el esfuerzo que estamos tratando de leer la palabra de Dios y a veces no la entendemos y debemos de pedir dirección, entendimiento, conocimiento, discernimiento, para que Dios abre nuestros ojos, el ojo de nuestro entendimiento, un espíritu de revelación y de conocimiento, para que nosotros podamos entender la palabra, porque la palabra de Dios es Dios hablando en nuestras vidas. Es viva y eficaz, es medicina para todo nuestro cuerpo. Es la que nos redagulla, nos corrige, nos enseña todo lo que debemos de enseñar, todo lo que debemos de aprender. Tiene mandatos para que nosotros podamos vivir conforme a los mandatos de Dios, para vivir una vida plena en Él, para ser una mejor compañera de trabajo, para ser una mejor hija, para ser una mejor esposa o esposo, una mejor hermana en Cristo, en la iglesia, para ser más humilde. Debemos de pedir más humildad, más sencillez, que nosotros menguemos para que Dios crezca en nosotros. Debemos de pedir, dice, llamad y se abrirá. Debemos de persistir, perseverar. Señor, dame de tu presencia. Señor, abre mis ojos. Espíritu Santo, debemos de pedir que el Espíritu Santo nos llene de su unción, de su poder, de su presencia, que nos llene de su fuego. Cada día más deseamos más de Él, y Dios cada día nos va a agregar más hambre, más sed, porque Él ve nuestro corazón que está dispuesto. Debemos de pagar el precio, debemos de vivir una vida constante de rodillas, una comunión cada día con Dios, estar orando de madrugada, estar orando en el día, estar orando en la mañana, en la tarde, medianoche, mediodía, a todas horas. Dice la palabra de Dios, orar en todo momento, con toda oración y súplica. Debemos de orar en todo momento también, no nomás en ese lugar secreto. Es muy importante. Yo sé que es muy difícil cuando estamos trabajando, pero podemos orar también. Cuando estamos manejando, podemos agradecer al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra de Dios, y todas las cosas serán añadidas. Busquemos primeramente a Dios. Busquemos primeramente imitar a Dios, ser como Dios. Los frutos del Espíritu se van a manifestar naturalmente, porque pasamos tiempo con nuestro Padre Celestial. Debemos de buscar malas cosas de arriba, malas cosas espirituales, crecer más en Dios, vivir más en Dios. Cada día Dios va a abrir nuestros ojos, cada día Dios nos va a abrir nuestros oídos para escuchar más su voz, para ser guiada y dirigida por medio de Él. Dice la palabra, y todo lo demás será añadida. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe si necesitas una casa, o no tienes de comer, no tienes trabajo, no tienes vestimenta, no tienes cama, no tienes mes. Dios lo sabe todo, y Él lo va a añadir todo. Él te lo va a dar todo. Dice la palabra de Dios que Él da a todo ser viviente comida. Él sabe lo que tú necesitas. Pero el Señor necesita que nosotros pidamos. El Señor sabe que nosotros necesitamos ir y buscar su presencia cada día para parecernos más a Él, dice la palabra de Dios. Qué maravilloso es el Señor, y saber que el Señor siempre está cerca allí. Cuando le buscamos también debemos de creer que
hay un Dios y que Él es galardonador para los que le buscan. Debemos de creer que hay un Dios, sabiendo que al nosotros orar, saber que Él está ahí presente, saber que sus ángeles están alrededor de allí, saber que su Espíritu Santo está tocando, está limpiando nuestros corazones. Esa es una oración eficaz, una oración guiada por el Espíritu Santo. Debemos de pedir todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo pedimos todo conforme a la voluntad de Dios? Pedimos dirección, pedimos guianza y vamos a pedir todo a la voluntad de Dios. Todo lo que pidamos vamos a recibir. Claro, todo a su tiempo, porque Dios es perfecto y Él llega en el tiempo perfecto. Es una oración eficaz. Podamos crecer más en Él. Él nos enseña cómo adorarlo a Él. Nosotros debemos de pedir dirección, que nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro asistente, Él es nuestro ayudador en nuestras debilidades. Él es que nos ayuda en todo lo que hagamos. Debemos de creer que Él está con nosotros en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos. Debemos de creer que el Espíritu Santo está allí. Debemos de creer. En una oración debe de estar activa la fe, porque no se ve nada, es algo espiritual. Debemos de creer lo que estamos pidiendo, lo vamos a recibir a su tiempo. Debemos de creer que Dios se está moviendo. Debemos de creer si pedimos sobre las misiones, iglesias, o pedimos sobre un enfermo, o pedimos sobre una casa, o cualquier petición. Debemos de creerlo. Y si no viene es que Dios no escuchó. No es eso, sino Dios es perfecto. Debemos de vivir cada día una vida de rodillas, mi hermano, mi hermana. Debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Debemos de ser más como Salomón, pedir esa ciencia, pedir esa sabiduría, pedir su gracia, pedir su misericordia, pedir su amor para que nosotros amamos a nuestro prójimo. Debemos de amar a nuestro semejante. Debemos de amar a todos. Que Dios nos ponga ese amor, que Dios quite nuestros temores. Hay tantas cosas que se pueden hablar, pero yo doy gracias al Señor Jesús porque ha puesto esta palabra en mi corazón y espero que sea de bendición para sus vidas y podamos juntos orar y pedir todo conforme a la voluntad de Dios, pidiendo en oración, y la vamos a recibir conforme a su voluntad, porque Él es perfecto. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar siempre, mi hermano, mi hermana. Espero que sea de bendición y edificación esta palabra. Y que el Espíritu Santo los llene de su poder cada día más. Y le dé esa hambre, esa sed para buscarlo cada día más. Que sean bendecidos y que sigan teniendo una semana llena del Espíritu Santo.